podemos estar compartiendo, ¿sí? Podemos estar juntos. Estuvimos la semana pasada con el pastor Antonino en Villa Carlos Paz. La congregación de Villa Carlos Paz cumplía su aniversario número 9. También vinieron desde Dianfunes los hermanos de aquella ciudad, un grupo de jóvenes, de colaboradores. Estuvieron los colaboradores, pero en ellos podía haber gente muy joven colaborando con la iglesia de Dianfunes. Pudimos allí estar juntos y disfrutar del aniversario, quedaron unidos, no habían estado nunca juntos más que la pastoral, y quedaron juntos para ir una vez por mes, poder capacitar en la canción, poder colaborar con la iglesia de Carlos Paz. Y esto es maravilloso cuando podemos colaborar los unos con los otros. La provincia de Córdoba tenemos también Villanueva, tenemos también la ciudad de Morteros, pero bueno, ellos no pudieron estar por cuestiones de distancia. Creo que Mortero debe quedar unos 400 kilómetros de Carlos Paz. Dianfunes no queda mucho más cerca, pero los hermanos tomaron el tiempo para poder ir, para compartir. No entraba más nadie en aquel lugar y damos gracias porque por la iglesia de Carlos Paz, por la pastora Marisa, por su familia, por los hermanos que están en aquel lugar, y damos gracias también, por los pastores amados que pudieron llegar hasta allí con sus colaboradores de Dianfunes y disfrutar un tiempo hermoso, realmente. Compartíamos una palabra que sentía que era de Dios, parte de esa palabra quería compartirla, pero uno como pastor tiene un conflicto, ¿no? Decir, no, repetir otra vez la palabra o compartir parte de la palabra. Y cuando llego el lunes, viajamos con Miguel y con el pastor Miguel, y para mí es Miguel, va a ser siempre Miguel, y Ari, el pastor Ariel, y visitábamos una congregación y la palabra era la misma. Y el miércoles predicó el pastor Leo, si no me equivoco, y predicó la misma palabra. Y ayer sábado el pastor Ariel predicaba la misma palabra. Y la palabra del domingo allí en Carlos Paz no salió por ningún medio, no salió por internet, no la comenté yo con ellos, pero ciertamente Dios está hablando. Y cuando estamos sintonizados a lo de Dios, Dios habla siempre lo mismo. No estuve en el grupo de mujeres ayer, pero estuve en el grupo de hombres, no me lo permiten. Me gustaría estar porque siempre tienen mucha comida, ¿no? Los hombres somos más del cafecito, del té, pero las mujeres son de más comida. Y así que eso me atrae bastante a estar. Pero no estuve, pero en la reunión de hombres se hablaba también de lo mismo, ¿no? El disparador hablaba de las mismas cosas. Así que 2 o 3 textos del domingo los voy a tratar porque colaboran. Ariel ayer hasta daba ejemplos y porciones de la Escritura donde hablábamos exactamente lo mismo, y es la alegría de saber que estamos en un mismo espíritu y en un mismo parecer. Amén. Esta es la iglesia de Cristo, que está en un mismo espíritu y en un mismo parecer. El título es El poder de la cruz. A veces lo mencionamos como un título más, pero cuando hablamos del poder de la cruz no es solamente un poder para hacer cosas. El poder de la cruz no es un poder para hacer cosas. El poder de la cruz es un poder que ya lo hizo todo, ¿sí? Cuando se hizo todo, ¿qué más se puede hacer? Nada. Yo lo digo siempre, si la palabra dice que en Cristo lo tengo todo. Si tengo todo en Cristo y Cristo está en mi vida, ¿qué me hace falta? Nada. Puedo pasar algún tipo de dificultad, de problemas, pero si yo entiendo, mi mente y mi corazón entienden, como esta canción hablaba, ¿no? Quiero tener tu visión en mis ojos, tu canción en mi boca y tu corazón en mi pecho. Habla de que Dios se expresa en nuestra vida como un gobierno. Ayer hablábamos de la profecía de Isaías, donde dice: un niño les ha nacido, será llamado príncipe de paz. El lunes también lo escuchábamos en la reunión donde habíamos ido, y se repite lo mismo, ¿no? Príncipe de paz, su soberanía lo abarca todo. Lo estoy parafraseando, ¿no? Pero nos habla de un gobierno. Cuando hablamos de paz, hablamos de un gobierno, paz, y lo hablaba el domingo, y esto me sorprendía tanto. Hay una canción, voy a mencionar, esta porción es exactamente lo que hablamos ayer, y después me sorprendía con la edificación de todos los pastores que escuchaba.
Por eso tenemos que entender que a veces la prédica del domingo no es es una revelación inamovible para la congregación, no, porque todo ya fue revelado. Es algo de luz que Dios nos da para trabajarlo durante la semana. Por eso sería interesante que reciba el mensaje que por ahí pasa Sofía, a los grupos, y poder trabajar sobre la misma palabra. Con el deseo de conocer más, no repetir lo que escuché, sino conocer más. Por eso, si alguna función tiene la palabra del domingo, es dar un disparador o dar materiales para continuar con la edificación, ¿sí? Es el camión del corralón, qué lindo cuando podemos, si llega y baja los materiales, todo, y uno dice, ¿quién pagó todo esto? Ah, sí, José Mastercard. Pero bueno, llega y usted tiene todos los materiales y ya está visualizando, no sé a cuántos le ha pasado, uno va visualizando lo que va a hacer, como la costurera cuando va a comprar la tela y la toca, ya tiene en su mente y en su corazón ya el diseño, ya lo que va a hacer, y encuentra la tela apropiada y se goza en eso. Así debemos ser como iglesia, ¿no? El domingo, los miércoles, las reuniones en las casas de vida, es recibir una palabra, un poco de material para que después en la familia podamos seguir edificando lo de Dios. En aquel momento en Carlos Paz los hermanos terminaban cantando Descanso en su palabra, por su gracia estoy aquí. ¿Sí? Es una canción muy conocida y íbamos automáticamente, mi cabeza fue a Juan 1.1, lo hemos hablado, donde nos dice que en el principio la palabra era Dios y estaba en Dios y todo fue creado por Él y para Él. La paz no es un momento en nuestra vida, no es un lugar que elegimos circunstancialmente para poder ir a pasar un tiempo, ¿no? Una vez se dice, me tengo que ir al campo para tener un poco de paz. Ayer los hombres hablaban de esto. El Señor decía, yo la paz que les doy y la paz que les dejo no es como el mundo la da, no es como el mundo la imagina. La paz que Dios nos da no es un tiempo de descanso, es una vida que nos gobierna. Por eso nos dice en Isaías, cuando hablaba de Jesús, 700 años antes, un niño nos ha nacido. Hablaba en tiempo presente, no de algo que iba a suceder. Por eso en la eternidad tenemos que entender que todo ya ha sido hecho. Llegará el tiempo del cumplimiento aquí, donde lo veamos con nuestros ojos, pero en la eternidad ha sido todo hecho. Isaías hablaba, un niño nos nació, ¿sí? Príncipe de paz será llamado, su gobierno, su soberanía. Cuando hablamos de soberanía, la soberanía de un país es donde está su gobierno, los límites de su gobierno. Dice, no tendrán límites, no tendrán fin. La soberanía del príncipe de paz, él será llamado, es llamado príncipe de paz, no tendrá fin. Por eso, paz no es un rato, no es un tiempo, no es un lugar que elegimos, no es alguna playa en Hawái, aunque si vamos a Hawái, bárbaro, está muy bien, ¿sí? Vamos a encontrar quizás tranquilidad, pero paz la vamos a hallar aquí, ¿sí? Porque Cristo está en nosotros. Él es el príncipe de paz, Él es el soberano, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando hablamos de paz, hablamos de una persona. Cuando hablamos de paz, hablamos de Cristo. Cuando hablamos de paz, hablamos de soberanía y de gobierno. Todo lo que está gobernado por Cristo está en un estado de paz permanente. Hola, ¿estás en un estado de paz permanente? Más o menos, pastor. A veces sí, a veces no, vemos. Amén. Y tenemos que avanzar en el tema hablando de que a veces nosotros llamamos cosas que no son. Podemos estar un tiempo de tranquilidad, podemos tener un tiempo de tranquilidad, pero no de paz. Paz es una persona, paz es un lugar, paz es un gobierno. Y todo lo que está en ese gobierno está en un estado de paz. Esté en Argentina, esté en Miami o esté ahora en medio de la guerra, está en un estado de paz. La paz no la determina un lugar. Hay personas que están en caos en un lugar de, entre comillas, abundancia y prosperidad. Y hay otros que están
en paz en medio de una guerra. Y uno dice, entonces no es el lugar, no son las circunstancias, no es el día, no es lo emocional, no es lo que me toca vivir. Es un gobierno que me habita. A veces me voy del gobierno, este gobierno tiene su soberanía, nos abarca y tiene que abarcarnos completamente. La paz, dijimos, es una persona que nos gobierna y todo lo que está en esa persona está en un estado de paz. Así esté en guerra, así esté en un lugar de conflicto. Hablábamos, y ayer lo mencionaba, yo lo mencionaba el domingo, lo mencionamos también en la reunión de hombres, y lo mencionó también Ariel en la parte de su prédica. Los discípulos estaban en medio del caos. Había una tormenta que estaba por ahogarlos, estaba por destruirlo todo. Pero allí estaba Jesús, durmiendo plácidamente, expresando la paz porque Él era la paz. Entonces, en medio de esa barca, Ari nos hablaba muy acertadamente, esa barca representa nuestra vida y esa dicotomía que a veces tenemos, esas diferencias, esas vidas que nos habita. Una vida que sabe que Dios está en control de todo. Los discípulos desde muy jóvenes sabían, porque lo aprendieron en su ley, en su enseñanza, que su Padre Celestial lo gobernaba todo. Pero entraron en un tiempo de crisis. Y también estaba el Hijo de Dios, que Él era la paz y no entró jamás en un tiempo de crisis. Estaba esa barca que representa nuestra vida en medio de situaciones muy complicadas, pareciendo que se iban a ahogar, pero estaba todo protegido, porque estaba Cristo. Estaba el príncipe de paz en esa barca. ¿Cuántos están aquí? Si en tu vida, y esta es una frase vieja, ¿sí?, si tu vida está en la tormenta y Jesús está en ella, la tormenta va a pasar, ¿sí? Si Dios está en nuestra barca, la tormenta va a pasar. La tormenta es temporal. Por eso hay cuestiones eternas como Cristo, que no nos puede ser quitado. Pueden quitarnos la vida, me pueden quitar la vida, pero no me pueden quitar a Cristo, ni su amor, ni su gobierno. Pero algo como una tormenta, como un momento de crisis, pasará. No es algo que va a llegar, es Cristo y ya está en nosotros gobernándolo todo. Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice, pues no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de buen juicio. ¿Sí? Él es muy conocido esto. Dios no nos dio un espíritu de cobardía. O sea que si Él no precargó en mi vida la cobardía, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió el temor? El temor son cosas que escucho, son cosas que me dicen, son distorsiones de la realidad que me hacen temer a algo que no es cierto. Porque si mi vida está protegida y encerrada en Cristo, mi vida no corre riesgo. Puedo pasar un día donde coma asado y otro donde, bueno, no haya nada para comer. Pero eso también va a pasar, porque mi vida está conservada en Él. Él nos dio un espíritu de fortaleza, de amor y de dominio propio. Esa vida, cuando nos habla de ese espíritu, es esa vida que se manifiesta en amor, en dominio propio, en un buen juicio, en fortaleza, pero jamás en cobardía. La cobardía es algo exterior a nosotros y tiene que salir, ¿sí? La cobardía tiene que salir de tu vida. El miedo, el temor, tienen que salir de nuestras vidas porque no hemos sido precargados, dice la palabra, con esta realidad. La realidad que ha sido precargada en nuestra vida es la vida de Cristo. Se expresa con fortaleza, con amor y con un buen juicio, dice esta versión. El gozo también es algo que gozo, dijimos, es también una persona, es una manifestación de Cristo. Y a veces decimos, bueno, gozo, hoy estoy gozoso porque las cosas me fueron bien, me aumentaron el sueldo, ya empiezo las vacaciones el lunes, nos vamos de viaje, alquilamos un lugar sencillito, ¿no? 10 estrellas el hotel, vamos a ir en un aéreo. Todas estas son las cosas que nos llenan, que no están mal, pero nos llenan de alegría a veces y después, bueno, nos desilusionamos.
estar gozoso no es la ausencia de problemas, ni siquiera saber que Dios está en control de todo. Y esto lo mencionaba un poco el domingo. O sea, a veces decimos, estamos gozosos porque hay ausencia de problemas en nuestra vida, ¿sí? Y dijimos, ni siquiera saber que Dios está en control de todo, porque los discípulos estaban en esa barca y vieron, sabían desde pequeño que Dios estaba en control de todo y desesperaron en algún momento. Increparon a Jesús diciéndole, pará, ¿no te das cuenta que nos estamos ahogando? Pero primero tomaron sus propias decisiones, que no quita que el pastor Ariel nos hablaba ayer, fueron obedientes, actuaron en fe porque Jesús terminó de hablar y dijo, pasemos al otro lado. Quizás la circunstancia no era la adecuada para pasar al otro lado del mar de Galilea, pero ellos fueron obedientes, ¿sí? Y nosotros a veces sí, a veces no. Hay un sentir, hay un espíritu que nos impulsa a decir, esto es cosa mía, locura mía. Andá a pedirle perdón a tu hermano. Esta locura mía. Le voy a pedir perdón con lo que me hizo. Sí, uno empieza a justificar lo que no hace que Dios nos envíe a hacer porque entonces frenamos lo de Dios. Los discípulos dijeron, hay que ir para el otro lado, vamos. Y ayer nos contaba Ariel que muchos siguieron e imitaron esa fe. Casi como Pablo le decía a Timoteo, tu fe es no fingida, es la misma fe que habitó en tu abuela y en tu mamá. Y qué maravilloso, pensaba en esto, ¿no? Qué maravilloso que nuestra fe que tenemos en Dios pueda ser imitada por la familia, por los hijos, por los amigos. Sí, en aquel momento la obediencia de los discípulos al Señor, aunque quizás las condiciones climatológicas no eran las indicadas, aunque después se complicaría un poquito más, ellos fueron obedientes a su Señor. Claro, nosotros nos acordamos que increparon a Jesús y, claro, como nosotros nunca lo hicimos, ¿no? ¿Nunca te peleaste con Dios? Qué locura, ¿no? A veces discutimos, ¿y por qué me pasa esto? Los discípulos tuvieron confianza en el Señor y dijeron, si Él dice que pasemos al otro lado, listo, no hay duda, pasamos al otro lado. Y muchos imitaron, hicieron lo mismo y siguieron a Jesús, siguieron a los discípulos, imitaron su fe. Por eso qué importante es tener una fe que pueda imitarse, que pueda ser vista, que pueda compartirse. Gozo, dijimos que no es la ausencia de problemas, ni siquiera es estar seguro de que Dios está en control de todo. Es experimentar y transmitir la realidad de Dios. Esto es gozo. Para anotar solamente o anótelo en su espíritu. Gozo es el resultado de el Cristo manifestado en nosotros. Gozo es el resultado del Cristo manifestado en nosotros. Si Cristo se manifiesta en mi vida, puedo estar en medio de una guerra, puedo estar triste, pero estar gozoso en el Señor, sabiendo que Él está en control de todo. ¿Sí? Puedo estar desilusionado por las cosas que pasaron, por las personas que me rodean. ¿Cuántos se han desilusionado? A mí yo no me desilusioné nunca, pero yo sé que usted sí. Le veo la cara de desilusionada y de desilusionado. Las personas nos desilusionan, muchas veces tomo yo decisiones que desilusionan a otros. Pero qué maravilloso cuando puedo estar desilusionado, puedo estar triste, pero estar gozoso en la fe del Hijo de Dios, entendiendo que Él está en control de todo. Y todo lo que está en Cristo no va a ser cuidado, sino que está siendo cuidado. Pero está siendo cuidado desde antes de la fundación del mundo. No es algo que empezó ahora, no es algo que empezó cuando le conocí. Porque las personas cuando conocen a Dios dicen, veo parte en la historia donde tomé malas decisiones y puedo ver que Él estuvo en control de todo siempre. ¿Sí? Incluso en los momentos más terribles, por haber tomado malas decisiones, Dios protegió mi vida. Dios, su gobierno es una decisión propia de rendir mi voluntad a la de Él, pero su cuidado sobre su propósito está desde antes de la fundación del mundo. Por eso gozo no es la ausencia de problemas, ni siquiera es tener la confianza de que Dios está en control de todo. Gozo es el resultado del Cristo
manifestado en nosotros. Cuando Cristo se manifiesta en nuestra vida, hay una sensación de gozo, esté en una guerra, esté en una crisis, esté en una discusión o haya perdido un ser querido. Ese es el gozo. Puedo estar triste, pero es el gozo que nos habita. No importa la situación o la temporada que nos toca vivir, sé que Dios está en control de todo, aunque no lo vea. No importa lo que me toque atravesar, aunque no lo vea, aunque no vea la puerta de salida o cómo se va a resolver, tengo la certeza de que Dios está en control de mi vida. ¿Por qué? Porque un niño nos ha nacido, ¿sí? Y este es llamado príncipe de paz. Su gobierno y su soberanía lo abarca absolutamente todo. No tendrá límites, dice. Es maravilloso. Cuando algo no tiene límite, mira, a nosotros nos gustan las motos, dice no tiene límite. Qué bárbaro. Qué bárbaro cuando te viene en el banco te dice te vamos a dar una en cuenta. ¿Cuánto puedo gastar? No tiene límites. Después te metes en unos líos. Madre mía. Mejor ponga el estribo a esa cuenta, por favor. No importa la situación o la temporada que me toque vivir, sé que Dios está en control de todo, aunque no lo veo. Eso es fe. Eso es vivir en la fe del Hijo de Dios y no en la mía. Y quiero hacer esta aclaración, porque hoy vamos a avanzar un poco en esto. No vivimos, esta es mi fe. Esto lo decimos siempre, ¿no? Cuando discutimos con otras religiones, ¿sí? Aunque Dios no tiene religión, nosotros discutimos y decimos, esta es mi fe. No habitamos en mi propia fe, porque mi fe tiene carencias, porque es mi fe. La palabra habla de la fe del Hijo de Dios, no habla de mi fe. O avanza en el crecimiento, en un nuevo pacto, diciendo, no vivimos en nuestra fe, vivimos en la fe del Hijo de Dios. Porque mi fe tiene ciertamente carencias. Habacuc entendía claramente esto, dice Habacuc 3:18, dice, me gozaré y me alegraré en el Dios, en el Señor de mi salvación. Habacuc no se gozaba en que el ganado estaba bien alimentado, en que el tiempo era maravilloso, en que la cuenta del banco estaba reventando. No. Él dice, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya fruto, aunque el campo esté en sequía, aunque no tengamos qué comer, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque mi gozo está en la salvación que he recibido y no en las cosas que tengo. Este no es un llamado a vivir austeramente y a no tener nada. Teniéndolo todo o no teniéndolo nada, el gozo de mi vida es la salvación que he recibido. ¿Sí? Es la salvación que he recibido. Y Habacuc, este profeta, porque es un profeta, la tenía muy clara y hablaba en un tiempo de escasez, en un tiempo complicado, en un tiempo donde no se veía la salida, donde el ganado estaba muriendo, donde no había plantas, donde no había alimentos. Él decía, mi gozo está en el Dios de mi salvación, no en las circunstancias que estamos viviendo. Las circunstancias son complicadas, pero esta circunstancia pasará, pero el Dios de mi salvación no pasará nunca. ¿Cuántos pueden decir esto? El Dios de mi salvación no va a pasar nunca. Él ya me ha salvado mi vida, Él está en control de todo. Ese Cristo manifestado es el Cristo que produce paz en nuestra vida y gozo, porque gozo y paz no son tiempos en la historia. Gozo y paz son una persona que nos habita. Dice, con todo yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, decía Habacuc. Él me da pies como de ciervas y me hace caminar por las alturas. Yo digo, ¿por qué no le dio alas como las águilas? Si Dios quería que ande en las alturas, le hubiese dado alas como las águilas. Pero ¿sabe qué? Sería mérito de Él. Si Dios me da alas para estar en las alturas, es mérito mío. Sí, me dio alas, pero estoy volando yo. Aquí Él está hablando de la cierva que con dificultad trepa y tiene sabiduría y entendimiento, idoneidad para caminar en las alturas, aunque uno lo ve, no sé cuánto vio en Discovery Channel, que están agarrados así con los dientes de la piedra, pero está así en el precipicio y están con los dientes. Uno dice, ¿qué hace ahí?
Vio cuando yo recuerdo a mi mamá salía y nosotros nos trepábamos a todos lados, salía y decía, ¿qué hacen ahí? No sé qué hacemos, qué sé yo. Me acuerdo que una vez llegaron unas sillas nuevas a casa y Ezequiel las rompió todas. Las abrí todas porque tenía la curiosidad de qué había adentro. Entonces cuando mi mamá llegó no se había sentado nada, creo que alguna vez lo conté. No se había sentado nadie todavía en la silla. Eran sillas hermosas, habían comprado papá, ya tenía la mesa de mármol, la había hecho hacer, ¿no? Y esas sillas encajaban justo en la mesa de mármol. Hermosa, el mismo tono, todo de piel, vaya a saber de qué piel, ¿no? Hermosa. Y yo la vi ahí envuelta, dije, ¿qué habrá dentro de la envoltura? Y la abrí, y dije, ¡oh! Sillas nuevas. Y la tocaba y eran blanditas, no eran como las anteriores. ¿Y qué hará que esto sea tan blandito? Y tomé un cuchillo y usted sabe, ojo, es un método científico la investigación. Ahí podría haber dicho mamá, oh, tenemos un científico en medio nuestro, qué lindo el nene. Pero la experimentación científica no dice que el individuo marca la masa. Hubo que revisar todas las sillas para ver si tenían exactamente lo mismo. Bueno, estoy vivo por su gracia. Solo por su gracia. O sea que toda la silla, las 8 sillas, fue comprobado científicamente que la espuma era la misma, tanto en el respaldar como en la base. 8 sillas. Eso se llama experimentación científica y no quedarte solamente con que viste uno y este marca la realidad de todos. Es un método científico, búsquelo en Google. Vivir. Por eso aquí el salmista decía, me hace vivir en las alturas, no teniendo alas. Y Dios nos hace vivir en su propósito cuando no hay mérito en nosotros. ¿Qué mérito tenés para estar en el propósito de Dios? ¿Qué mérito tengo? ¿A qué lugar alcancé? ¿A qué altura llegué? Que ya Dios dice, ay, mi siervo fiel, Ezequiel, oh, cuántos méritos tiene. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria a vos que tenés tantos méritos. No tengo mérito para nada. Y esto era lo que el salmista claramente decía, el profeta claramente decía. Él me da pies como las ciervas para estar en las alturas. Y no dijo alas, sino pies. Algo que no nos sirve para estar en las alturas, pero solo por su gracia. Es solo su gracia, no son méritos. Esto es lo que estaba hablando el profeta. No era mérito propio. Lo que Dios me da no es mi mérito estar en las alturas, sino es por su gracia nuevamente. Vivir la fe del Hijo de Dios es tener su fe y no la mía. Y quiero que hagamos esto una nota mental. Tener la fe del Hijo de Dios no es aumentar mi fe al tamaño de la de Dios, es desechar mi fe y tomar la fe del Hijo de Dios. No es imitar, Dios no busca imitaciones. Él quiere que yo tenga su fe, la fe del Hijo de Dios, esa fe que lo puso de cara a la cruz y sabiendo que era todo contrario y que eso iba a quitar su vida y lo iba a matar, él sabiendo que esa cruz lo iba a liberar y nos iba a liberar a todos nosotros, porque el poder que hablábamos en el título de esa cruz es un poder que nos gobierna, es un poder que nos impulsa y es el poder de la resurrección, causada por esa cruz. Porque la cruz no es mágica, pero la cruz causó la resurrección, sacó a la luz la resurrección, porque mató la vida de Jesús, ¿sí? Rompió la píldora para que Cristo no esté encerrado en una persona, sino que esté encerrado en todos. En la iglesia de Cristo, más adelante entenderíamos que Pablo diría, esta es la autoridad, ustedes son el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y compara el matrimonio con la iglesia. Y nos dice, esto es un misterio, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Le ha dado poder y autoridad para reconciliarlo absolutamente todo. Vivir la fe del Hijo de Dios es tener su fe y no la mía. Mi fe puede ser muy buena, pero tiene que desaparecer. Gálatas capítulo 2, verso 20. Yo estoy leyendo Reina Valera 2020.
o 2020. Gálatas 2, capítulo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Por eso hablamos de que la cruz es el medio para la resurrección. La iglesia vive en el poder de resurrección porque murió a su propia vida. Vive en el poder de la resurrección porque murió a su voluntad, que lo hemos dicho muchas veces, es el primer grado de martirio. Recibirán poder y me serán testigo. Testigo significa mártir, el primer grado de martirio, y para lo que Él nos da poder es para el poder que hemos recibido como iglesia, es para agarrar nuestra voluntad, romperla toda y decir la voluntad de Dios es nuestra. ¿Sí? Este es el poder que la iglesia ha recibido. No tenemos poder para discusión, para enfrentar al enemigo. A veces decimos, la iglesia tiene que enfrentar a Satanás. ¿Por qué enfrentar a alguien que ya perdió? Hola. ¿Por qué enfrentar a alguien que fue vencido en la cruz? O si usted lo quiere enfrentar, adelante usted. Yo no lo pienso enfrentar porque ya perdió. Es como ver el partido Argentina-Francia, ¿no? Uno se sienta, se sirve algo para tomar, una picadita. Entonces dice, mira si alguien lo mira de afuera, atemporalmente diría, mirá qué tranquilo que está mirando la final y usted está. Porque usted ya sabe el resultado. Esta es la paz del Hijo de Dios. Entender cuál es el resultado, aunque estamos viendo el partido y está re complicado. Pero ya lo vivimos, ya fue algo experimentado. La victoria de la cruz no será, la victoria de la cruz ya fue. La cruz no fue un parche en la historia, como muchas veces la religión se contó durante muchos años. Él tuvo que ser herido porque es así, a tapar el error de los hombres, ¿no? La cruz está prediseñada antes de la fundación del mundo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Estoy crucificado. Jesús diría, cuando sea levantado, usted sabe, la cruz se clavaba al crucificado, al condenado, se lo clavaba en la cruz en el piso, ¿sí? se lo ataba, se lo clavaba y se lo levantaba para ponerlo en un hoyo en el piso. Él decía, cuando yo sea levantado, a todos atraeré a mí. ¿Para qué? Para que sean crucificados juntamente conmigo. Nuestra crucifixión ya no es más física, sino es crucificar mi voluntad para que sea hecha la suya. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, aclara, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿En dónde vivimos? En este cuerpo, ¿qué estamos viviendo? En la fe del Hijo de Dios. Ya mi fe fue crucificada en la cruz. Mi fe es obsoleta, quedó. Era importante mi fe en un principio, pero el crecimiento de los hijos de Dios tiene que ser así. Ayer destacó Ariel a los discípulos que fueron obedientes, lo mencionábamos hace un ratito. Jesús les dijo, pasen al otro lado del lago, y ellos no lo dudaron, y muchos imitaron su fe. Qué importante es, decíamos, que nuestra fe sea imitada. Es el primer grado de fe. Mi fe es el primer grado de fe. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, es mi primer grado. El grano de mostaza, mi propia fe, es el primer grado. Después de la cruz, ya no es si tuviese fe como un grano de mostaza. Después de la cruz es si tuviesen la fe del Hijo de Dios. Porque mi fe es obsoleta. Qué importante es que nuestra fe sea imitada. Hablábamos de Pablo diciéndole a Timoteo, imitaste la fe, tenés la misma fe. O sea, Pablo no hablaba de una imitación de fe, sino que decía, la misma fe que tuvo tu abuela y tu mamá, ¿la tenés hoy vos? No era una imitación, era la misma fe. Dios no busca imitaciones y lo vemos en la palabra. Bueno, yo anoté algunas cosas aquí. En mi niñez he imitado la fe de mis abuelos, de mis tías, de mis padres, de mi hermano. He imitado la fe de mi hermano, que fue mi pastor. He imitado muchas veces la fe de mi esposa en situaciones que hemos vivido. De hombres, de mujeres de Dios que marcaron un norte
Ayer en broma decíamos, las mujeres nos marcaron un norte en la familia. Al pastor Miguel, la tía, le decía, yo te di la vida y yo te la voy a quitar. Y le marcó un norte. ¿Sí? Mi mamá me decía, te voy a reventar, vas a hacer lo que yo te diga. Nos marcaron un norte. Hoy la psicología diría que no es correcto, pero bueno, funcionó. Fueron profetas en nuestra tierra, ¿no? Entonces yo decía, la fe de otros nos marcó un norte. De mis abuelos, de mis tías, de mis padres, de mi hermano, de mi esposa en ciertos momentos, hoy de mis hijos. Puedo ver la fe que a veces tienen algunas cosas y yo, qué bárbaro. Hombres y mujeres que nos marcaron un norte, que nos mostraron cómo vivir amando y honrando al Señor, ¿sí? La fe de hombres y mujeres que nos marcaron cómo vivir y cuántos ya están en el Señor. Ya han partido a una patria celestial, ya se están gozando con nuestro Señor. Y uno dice, ya no están, pero su fe nos ha marcado un camino. Claro que sí, nos ha marcado de cómo vivir amando y honrando a Dios. Pero qué maravilloso, y esto prenda el rec, no sé si se dice así en inglés, rec. Así se dice nada, ya sé inglés. Qué grande. Prenda para grabar. Pero qué maravilloso cuando en la adultez espiritual podemos decir, no vivo por mi fe, sino que vivo en la fe del Hijo de Dios, porque renuncié a vivir a mi manera y con mi propia fe. Hemos renunciado a vivir a nuestra manera y a nuestra propia fe. Y es el poder que hemos recibido. Recibirán poder y me serán testigos. Hemos recibido poder para vivir en la voluntad de Dios, para vivir en su fe y ya no más en la mía. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó a sí mismo por mí, pero no lo estoy diciendo yo, lo estaba diciendo el Señor. Jesús tenía en claro que su Padre lo gobernaba todo. Incluso hemos hablado de esto, de la posibilidad de esta es mi voluntad, ¿no? Y mi fe, hacer las cosas que tengo la posibilidad de hacerla y negarme a hacerla porque a pesar de parecer buena, quizás no es la voluntad de Dios. Hablábamos de Jesús en el desierto. ¿Quién lo hubiese juzgado por convertir una piedra en pan? 40 días de ayunos. Tranquilamente tenía la autoridad y el poder para hacerlo, porque su padre se lo había delegado al poder. Él podía convertir esa piedra en pan. Pero Jesús nos deja una enseñanza, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 3 y 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Jesús no lo saciaba lo que entraba a su boca, sino que lo saciaba lo que salía de la boca de Dios. Cuando empezamos la reunión decíamos, Señor, queremos saciarnos de vos. Porque a veces lo de Dios no nos sacia y tenemos que salir a buscar afuera algo más para llenar nuestro vientre. Y la palabra habla de aquellos que necesariamente tienen que llenar su vientre y nos habla de este mundo está así, agarrando cosas para ver qué lo complace, qué lo sacia, para darse cuenta que nada lo sacia, sino la voluntad de Dios. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A Jesús no lo saciaba lo que entraba a su boca, sino lo que salía de la boca de Dios. Lo que sale de la boca de Dios es su palabra. ¿Sí? ¿Qué sale de la boca de Dios? Su palabra, vida. Dice que sopló, está bien, de una manera muy poética, ¿no? Sopló y generó vida en aquello que había creado.
Por eso su palabra es viva. Dijimos que la palabra de Dios dice que su palabra es viva y eficaz. ¿Se acuerda? Una espada de doble filo que nos circuncida, que corta los músculos y llega hasta los tuétanos, hasta el interior del hueso. Está hablando de la palabra. ¿Cuál es la palabra viva? Es Cristo. Juan 1:1, lo volvemos a repetir por 1.000.000 de veces. Él era, en el principio era la palabra, estaba en Dios y la palabra era Dios y todo fue creado por Él y para Él. Es el poder de la palabra es Cristo. Lo que sale de la boca de Dios es la palabra, es su voluntad expresada en una vida. La palabra de Dios es su voluntad expresada en una persona, Cristo. Es su voluntad, porque Jesús vivió en esta tierra y decía, vivió para hacer la voluntad de Dios. A veces se le saltó la térmica. Vemos que cuando iba, recuerda, ¿no? Era chico, crecía en sabiduría, en estatura, ahí toma una desobediencia con sus padres, porque sus padres vuelven al pueblo y él se queda en el templo. Él le dice, yo en la voluntad de mi padre quiero estar. Y dice, lo hemos mencionado, ¿no? Lo hablamos pastoralmente también. Dice que está todo lindo, pero dice que los padres se lo llevaron. Y que la manera en que creció, continúa diciendo, creció en gracia, en estatura, delante de Dios y de los hombres por estar sujeto a sus padres. Hay un tiempo para todo. Jesús agarró y pateó, se cansó de patear mesas. No tocó a nadie. Pero no sé si el Jesús que estaba de cara a la cruz hubiese pateado mesas. ¿Sí? Incluso Jesús tuvo que crecer en estatura, en gracia y en conocimiento delante de Dios y de los hombres. Del Jesús niño, príncipe de paz, al Jesús de la cruz. Nosotros debemos vivir el mismo proceso de crecimiento. Ayer el pastor Ariel decía que hay situaciones que las hemos entregado al Señor y no las podemos volver a vivir. Las he enterrado. Esto no le pertenece a Dios si lo enterramos, pero dejamos marcado dónde lo dejamos enterrado. Cualquier cosa lo vengo a buscar atrás y no las pasamos la vida. Yo ya enterré mi carácter. Y ahora lo voy a usar, me va a conocer. Y nos pasamos como un funebrero, enterrando y desenterrando. Lo que hemos enterrado, es otro grado de crecimiento, nos decía el pastor Ariel. Lo que he entregado al Señor y ya no forma más parte de mi vida, no forma más parte de mi vida. Pablo diría, he muerto, si morimos al pecado, dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces por ahí había alguno que dice, bueno, pequemos más, para que sobreabunde la gracia, mucho más. Y Pablo dice, de ninguna manera, muchachos. Si morimos al pecado, no podemos estar sujetos nuevamente a él. Nos podemos equivocar, pueden pasar cosas. Y podríamos seguir hablando de la fe, podríamos mencionar ahí, en el principio, lo vamos a leer, siempre lo estoy parafraseando, pero sería bueno leerlo. Juan 1:1, dijimos lo que sale de la boca de Dios, lo que Jesús decía, no me nos saciamos de lo que sale de la boca de Dios, no de lo que entra en mi boca. Dice, lo que sale de la boca de Dios es la palabra, es su voluntad expresada en una vida, su Hijo dijimos. ¿Sí? Su Hijo en nosotros expresa su voluntad, es su gobierno, es lo que nos gobierna. Juan 1:1, lo dijimos 1000 veces, pero lo vamos a leer porque lo parafraseé siempre. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Estaba con Dios, pero también era Dios. ¿De quién está hablando? Dice, 3. Todas las cosas fueron creadas por medio de la palabra y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todo fue creado por la palabra, incluso Satanás. Satanás fue parte de la primera creación. Se malogró, o sea que lo creado por Dios también puede estar fuera del gobierno de Dios. Hola, ¿qué tal? No lo quería poner mal, pero bueno. Todo, somos creación de Dios, pero podemos estar fuera de su gobierno. Dice, todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En ella estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Y la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la pueden dominar. Está hablando de la vida de Cristo. ¿Sí? La palabra era la vida. Ahí hay Reina Valera nos hace un ítem,
Juan 5:26. El Padre tiene vida en sí mismo, dice Juan 5:26, aclarando el texto anterior. El Padre tiene vida en sí mismo, ha concedido al Hijo el tenerla en sí mismo también. Además le dio autoridad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. Le dio autoridad para juzgar, nosotros no tenemos autoridad, ¿sí? Hola, levante la mano, levante conmigo la mano. No tenemos autoridad para juzgar. La autoridad para juzgar, y no lo ha hecho, es la vida del Hijo de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos la autoridad para reconciliar, no para juzgar. Si tendríamos poder para juzgar, ya lo hubiésemos cortado todo. Pero tenemos poder para reconciliarlo todo. Por eso nos gozamos en el hoy. Esto también, gozarnos en el hoy, es confiar y tener la fe del Hijo de Dios. Vamos a dejar el resto para el miércoles, porque tengo una propuesta para hacerle. Tenemos 3 días por delante, son 3 días clave en nuestra nación también, pero lo invito a hacer lo que realmente Dios lo impulse a hacer, ¿sí? Sea ayunar, sea orar, tener tiempo donde Dios pueda hablarnos. Y quiero que entendamos esto. El ayuno no mueve la mano de Dios, ¿sí? A veces decimos, yo voy a ayunar para que Dios... No. El ayuno no mueve la mano de Dios, ¿sí? La oración no mueve la mano de Dios. O sea, la oración y el ayuno nos alinea a su voluntad y lo que Él va a hacer. Por eso todo lo que pedimos en su nombre, dijimos que es pedir todo entendiendo si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Y sé que todos nosotros tenemos algún tema de oración. Todos nosotros está orando por algo, por lo familiar, por lo económico, puede ser por la salud de un ser querido. Porque a veces decimos, no, pero si es la voluntad de Dios, no. Dice, cuando hablamos de la iglesia nos ha dado poder y autoridad. Dice que cuando manifestamos a Dios, la iglesia tiene la autoridad para sanar los enfermos, ¿sí? Para orar por los que están enfermos, para traer luz a los que están cautivos. Por eso sería bueno que en estos 3 días antes del miércoles, y el miércoles podamos venir con un tema de oración, con un motivo de oración. Y si lo puede traer escrito, mucho mejor, porque lo vamos a dejar aquí, para que la pastoral pueda, si quiere pone su nombre y si no, no lo pone. Pero sería interesante que podamos estos 3 días ponernos, leía en este tiempo un devocional propio devocional, ¿no? Donde dice que Jesús, cuando se acercó al tiempo de la cruz, endureció su rostro, ¿sí? Endureció el rostro y alineó su rostro a la cruz, ¿no? Y versiones más modernas dice, Él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Lo decimos muy poético, lo decimos más fácil, pero es eso, es el deseo de que Dios haga su buena voluntad en nosotros. Por eso lo invito, no es una obligación, pero lo invito a estos días, que sean días de, ¿cómo decirlo? Preparándonos para los próximos días. No es que vamos a orar estos días, vamos a meditar estos días o vamos a ayunar estos días y después no vamos a ayunar más. Sino es que entendamos que la voluntad de Dios se expresa a través de lo que Él quiere hacer en nosotros, de lo que Él ya hizo y tiene que manifestarse en nosotros. Por eso sería bueno que tengamos motivos de oración, como familia, como matrimonio, como congregación, motivos, pueda escríbalo y vaya, no ponga, me quiero cambiar el auto, o sea, puede ser, porque el auto puede ser para trabajar. No, les digo, ponga en oración lo que tiene que poner en oración, ¿sí? Dios nos tiene que mostrar realmente cómo orar. Porque Jesús decía, todas las cosas están garantizadas, no se preocupen por lo que van a vestir o por lo que van a comer. Todo esto, de estas cosas se preocupan los que no conocen a Dios. Ustedes busquen primeramente el reino de Dios. Después de la cruz, el reino de Dios está en nuestra vida, es un gobierno, es la soberanía de la paz que lo gobierna y no tiene límites. Por eso sería bueno que hoy, hace falta que se ponga de rodillas, ni que si quiere hacerlo, hágalo. Si quiere buscar un tiempo para apartarse, hágalo. Sería bueno
pero mientras esté en su trabajo o esté desayunando, busque de leer la palabra y que Dios le hable, que Dios pueda hablarle a través de esa palabra, que usted pueda orar y decir, Señor, enséñame a orar, Señor, enséñame qué pedir, porque si las cosas que tenemos que tener están garantizadas, ¿por qué pedir lo que tengo que garantizado? Sería como que mi hijo me diga, papi, mañana vamos a comer, ¿me puede pedir una comida en especial? Pero mis hijos no van a dudar, no saben si tengo o no tengo plata, pero sabe que así papá tenga que salir a pedir prestado. Algo va a haber en la mesa, o sea, no se van a preocupar nunca los niños por qué van a comer mañana. De eso nos preocupamos nosotros. Por eso sería bueno crecer en este entendimiento, en el entendimiento que dice, Señor, ¿qué te voy a pedir si todo me lo diste y me lo das? Hoy tengo una moto y mañana voy a tener una mejor moto y pasado seguramente tendré un mejor auto. Y si no puedo tener un mejor auto, estaré gozoso del auto que tengo. O sea, no hay límites para lo que Dios puede hacer en tu vida. Pero los hijos de Dios no buscamos cosas, sino que le pido que en estos días por delante, hasta el miércoles, donde sería bueno que si usted lo siente, solamente si usted entiende en Dios que tiene que traer algo escrito y escribir razones, motivos de oración para su casa, para su familia, pueden ser de salud, pueden ser por un trabajo, puede ser por lo que sea, ¿sí? Por lo que Dios lo motive y lo mueva a hacerlo. Pero apuntarnos y ponernos de cara al miércoles como un partir para la iglesia, ¿sí? Para decir, bueno, vamos a tener motivos de oración, nosotros lo tenemos. Sería bueno tener los motivos de oración de cada uno y poder orar por eso cuando venimos, cuando nos reunimos los pastores. Tenemos un grupo de oración hermoso los lunes que está Leo, está Alberto y un grupo de hermanos maravillosos, ¿sí? Hablando de Dios, orando por la congregación, orando por tu familia, a veces sin saber tu nombre. Sería bueno que tengan las razones, no sé si son pedidos, las razones, lo que Dios te ha dado y te ha puesto para clamar a Él. Señor, enséñanos a orar, ¿sí? Que Él pueda enseñarnos a orar y podamos encontrarnos el miércoles con el deseo, si va a venir, si no hay problema, pero con el deseo realmente de, Señor, quiero que hagas tu buena voluntad en nosotros. Amén. Póngase de pie. Porque paz es un lugar, es una vida que nos habita, es un gobierno. Paz es un gobierno que lo gobierna todo. Es necesario que yo me rinda a su gobierno. Para poder vivir en gozo, dijimos que gozo es la manifestación del Cristo en nuestra vida, de su gobierno. Por eso sería bueno que en estos días, y no se olvide, sino escriba y no escriba cualquier cosa, escriba lo que siente que realmente tiene que escribir para que sea un motivo de oración como congregación, ¿sí? Mire, la oración apostólica por excelencia era que te conozcan más. Creo que cada uno de nosotros tenemos amigos, familia, que quizás no sabemos cómo traerlos a Dios, cómo hablarles de Dios. Puede ser un motivo de oración también. Señor, dame gracia para que Cristo pueda ser visto en mi vida. Mientras trabajo, mientras estudio, es tiempo de decir, Señor, haz tu buena voluntad. Señor, quiero dejar de vivir en mi fe. Una fe que poco me sirvió. Quiero vivir en la fe del Hijo de Dios que no tiene límites. Un Hijo de Dios que incluso pudiendo hacer buenas cosas, dijo, no las voy a hacer, porque Dios no me mandó a que haga buenas cosas. Dios no nos mandó a hacer buenas cosas. Él quiere hacer sus buenas cosas a través de la iglesia, a través de tu vida y de mi vida. ¿Qué le parece si oramos? Tome de la mano ahí a algún hermano que tenga cerca, no me deje a nadie solo. ¿Sí? Y diga, que podamos como familia orar y decir, Señor, estos son nuestros pedidos de oración. Queremos orar por nuestro país, Señor. Queremos orar por esta tierra rica. Vivimos en una de las tierras más ricas del planeta. Mi querido hermano, quiero decírtelo, vivimos, y lo sabés, vivimos en el país, en uno de los países más ricos, más beneficiados por Dios. Que Dios nos dé la sabiduría para poder vivir en un país y tener coherencia con el país en que vivimos. Señor, te pedimos por nuestro país. Señor, enséñanos a orar por nuestro país.
Señor, te pedimos por cada ciudadano, por cada hombre, por cada mujer, por cada niño. Señor, te pedimos por aquellos que no tienen para comer. Señor, como iglesia queremos ser ese primer alimento. Pero no queremos, Señor, como iglesia asistir constantemente a las personas, sino que las personas puedan tener la capacidad también de crecer, de darle dignidad a su familia. Vivimos en un país rico, Señor, y es tan triste ver pobreza en un lugar tan rico, en un lugar tan hermoso. Señor, te pedimos por cada familia acá representada, por cada hombre, por cada mujer, por cada niño, por cada anciano. Señor, hay poder en la iglesia cuando está en el mismo espíritu, cuando clama las mismas cosas. Señor, queremos que nuestra vida sea un clamor, como nos hablaba el pastor Ariel ayer. No queremos simplemente pedir cosas, sino que nuestra vida sea un clamor constante a decir: Señor, queremos tener la fe del Hijo de Dios. Queremos vivir entendiendo que está todo bajo control del Padre, que Él gobierna nuestras vidas, que aquel que hace que los planetas giren, aquel que hace y que creó lo conocido y lo que todavía no conocemos, aquel que es dueño del cielo y de la tierra, no solamente porque es propia, sino porque la ha creado con sus manos. Señor, queremos responder con amor a aquel que nos amó. Queremos vivir en esa vida, renunciar a nuestra fe con limitaciones. Una fe, Señor, que muchas veces nos ha fallado. Una fe, Señor, que procede, que viene de mí y de mis méritos, del tiempo y de las horas que dedico, o de cuánto le he edificado a mi fe. Señor, estoy dispuesto a tirar abajo mi propia fe para poder tener la fe del Hijo de Dios. Una fe que lo puso de cara a la cruz, sin tener miedo. Sin tener miedo, porque nosotros como hombres miramos todo con temor. No se nos ha implantado un espíritu de temor, pero vemos todo con temor. Cuando leemos: pasa de mí, al Hijo diciendo al Padre: pasa de mí esta copa, decimos: pobre Jesús, tenía miedo, no quería atravesar por la cruz. Pero mi querido hermano, esa parte no dice eso. Jesús estaba diciendo: vamos, pasemos, tomemos este trago amargo rápido. Es necesario avanzar en el propósito eterno. Ese era el anhelo de Jesús. Tomar esa copa, una copa de dolor, una copa de sufrimiento, una copa de castigo. Él estaba dispuesto, con amor y con decisión, a atravesar esa cruz de dolor para que pueda cumplirse un propósito eterno. Nunca Jesús rehusó esa cruz. Y nos hemos atrevido a decir: hasta Jesús tuvo miedo. Jesús no tuvo miedo a la cruz. Él decía: tomemos este trago amargo ahora ya, porque es necesario avanzar en el propósito. Así queremos ser, Señor. Cuando venga la dificultad, la prueba, decimos: Señor, que esto pase rápido. Yo sé que vos estás en control de todo. Yo sé que estás en cuidado de mi vida, que no te tengo que pedir por cuidado. Mi vida está cuidada porque todo lo que está en Cristo, todo lo que está en Cristo, hermano, esté saludable. Todo lo que está en Cristo no corre peligro. Todo lo que está en Cristo está cuidado. Todo lo que está en el propósito de Dios y vive en la fe del Hijo de Dios no corre peligro. Tu vida, tu familia no corre peligro porque viven en la vida del Hijo de Dios. Ni la muerte ni la vida nos puede apartar de su amor. Señor, queremos crecer en esto, en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos gracias. Señor, nos ponemos de cara. Sí, enfrentamos esta semana sabiendo que creceremos en tu voluntad, que nos enseñarás a orar, que tendremos motivos nuevamente de oración. Porque sabemos que nos revelarás qué cosas son y qué cosas no, en el nombre de Jesús. Aleluya.